Saludos, buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Debate público de este martes 25S. Nos hemos acostumbrado ya a que prácticamente cualquier fecha que se precie tiene que estar reducida a esa mínima expresión, 15M, 25S, ahora 11S, hace algún tiempo con aquellos atentados, el 11M en Madrid. Bueno, pues el 25S parece que de momento está siendo tranquilo. Ojalá que lo siga siendo así a lo largo de todo este día. Pero no es la única noticia de hoy, aunque sí es la más importante. Asturias últimamente y algunos concejales o miembros de diferentes partidos relacionados con Asturias están que se salen en Twitter. Después de que hace unos días tan solo un miembro de Foro deseara 3 fiestas o 3 días de fiesta nacional por la muerte de Carrillo, el concejal de Izquierda Unida, un concejal de Izquierda Unida en Corbera, concretamente David García, ha escrito lo siguiente sobre Ryanair. Ha dicho: al dueño de Ryanair, es usted una puta rata asquerosa que se merece ser ejecutada. Espero que algún día yo pueda hacerlo con mis propias manos después de haberle torturado durante días. Digo yo, si a mí este verano por viajar con Ryanair quisieron cobrarme además por unos gramos de nada, quisieron cobrarme 60 euros por unos gramos de más, a este señor ¿qué le van a cobrar en Ryanair una vez que vuelva a volar con esta compañía? Si es que alguna vez vuelve, porque lo dudo mucho cuando vean su nombre en la lista de pasajeros de embarque. En fin, vamos a saludar a nuestros invitados, casi es lo mejor, y empezamos inmediatamente nuestro debate, muy pegados, como ven, a la actualidad por si alguna novedad ocurriera durante el desarrollo, la grabación de este debate público de hoy. Manuel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, muchas gracias. Oye, ¿tú tienes cuenta en Twitter también, pues o en Facebook? Sí, la utilizo en las dos, en Facebook y en Twitter. Y uno, antes de ponerse a escribir ahí, ¿no debe estar sereno en todos los sentidos? o no sé. Sí, es recomendable estar sereno, pero sobre todo lo que es importante es que escribas para cuanta gente escribas, tengas los amigos que tengas, sea un periódico, un debate público o efectivamente una red social. Lo que tienes que ser siempre es consciente de lo que eres y de lo que se espera de ti, ¿no? Hablas de este responsable de Izquierda Unida, que evidentemente pues ha cometido un error grave en ese sentido, pero en los 2 últimos días, digo, solo rastreando en Twitter, desde el arzobispo de Oviedo, me parece a mí que ha tenido algún desliz también en la red social, hasta Emulsa, Emtusa, la empresa de limpieza de Emulsa, efectivamente, que utilizó una foto de la plaza de la Catedral de Oviedo para mandar un mensaje sobre Oviedo demasiado localista y demasiado poco propio de una empresa municipal. La clave no es tanto las redes sociales, no son malvadas per se. Lo que tenemos que utilizarlas es sabiendo lo que se espera de nosotros. El que tiene en su red de amigos a los amigos puede expresarse con ellos como quiera. El que es concejal tiene que expresarse como concejal, el que es responsable de una empresa o arzobispo de una religión, pues igual, ¿no? Es un poco de sentido común, básicamente. Esto nos recuerda también a Esperanza Aguirre, cuando hace unos días, unas semanas, quería matar a los arquitectos también, decían, ¿no? ¿Os acordáis de la frase? Bueno, quien es experto en esto de redes sociales, en Facebook, en blogs, etcétera, es Antonio Checa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, hombre? Muy buenas tardes. Pues no, experto no. Tengo un modesto blog hace tiempo, en el que escribo muy poco, por cierto, pero bueno, escribo. Ahora estoy terminando un artículo, luego hablaremos del tema catalán, precisamente. Y no, lo que pasa es que yo solamente estoy en Facebook, no estoy en Twitter, porque es que nadie me ha explicado las ventajas también de Twitter, y estoy más que harto ya de tantas redes, porque la verdad es que con Facebook ya me llega y me sobra, y no sé si tiene algunas ventajas más, pero digo, bueno, meterme en otra... Digamos que Twitter es más inmediato en cuanto a la vida, y Facebook es más, te da la posibilidad de ser más relajado, más de fotografías, pero bueno, no hay muchas, en realidad es comunicación todo. Es lo Mientras no vea ventajas no me meto en otra más, porque ya tiene uno bastante con la cantidad de comunicación. Y es que Twitter obliga a ser muy breve, y Checa, así que Checa no sé si le interesa. Pensar, Checa piensa, pero a ser breve sí, y Checa breve no es. Pensar en la frase, me refiero. Claro, ya. Hay que escribir con un número de caracteres. No, pero yo mis intervenciones en Facebook son muy breves. En Facebook, en el blog no. En el blog no, pero en Facebook sí son tremendamente breves. Además, generalmente lo que suelo es coger noticias y ponerlas allí, no llevarlas, subirlas. Bueno, empezamos por donde queráis. Aquí en la Junta se ha organizado también esa iniciativa, esa idea de rodear la Junta General del Principado. En Madrid están rodeando las Cortes. Al principio se hablaba de asalto. Es verdad que solo esa expresión, aunque es muy gráfica y probablemente es muy de Twitter o de Facebook, pero
quedaba un poco, porque lo de asaltar el Congreso recuerda a otras cosas, ¿no? Yo, Víctor, no, si Dime, me permites, sí. y que no se nos olvide, te lo había dicho antes, empezar solamente con un recuerdo de Adolfo Suárez. Ah, bien, sí, está en la No, simplemente, bueno, espero que Manuel Ángel le parezca bien, ¿no? Hoy cumple 80 años, ¿no? Y bueno, como creo que fue un gran presidente, todo reconocido por todo el mundo, tendrá sus cosas buenas y malas, como es natural, y bueno, pues hacerle simplemente un recuerdo. ¿Sale un libro de memorias ahora o algo así? ¿Que sale un libro de memorias o va a salir un libro de memorias? No, pues ha salido ya uno más, porque han salido ya bastantes, pero bueno, es un recuerdo, y como ahí en Facebook sí dije un par de frases en relación con esto de felicitarlo naturalmente. El hijo suele estar muy al tanto de todo esto, está continuamente al tanto de ello, y bueno, decir también que es una pena que este hombre no pudiera darnos opiniones ahora mismo sobre lo que está pasando, porque además creo que sería un presidente, lo comentaba antes con Manuel Ángel, distinto a Felipe González y Aznar, que fueron buenos presidentes, los dos, la verdad, lo digo más sinceramente, pero creo que están demasiado metiéndose, tanto uno como el otro, donde, en fin, deberían de tener un poco más el nivel de presidentes de hombres de Estado y estar un poco más separados de estas cuestiones. Creo que Suárez sí sabría un poco estar más por encima y sacarlo, ¿no? Y entonces tenía aquí, no para leerlo entero, pero digamos, imprimí el otro día sobre las lecciones de ética, lo digo por el momento en el que estamos, los 8 valores de la transición, que ya no afectan naturalmente, pero Suárez tendría su gran parte, como eran el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la generosidad, el diálogo, el imperativo ético, el sacrificio de los intereses y la renuncia a la verdad en exclusiva, ¿no? Y bueno, esos métodos, que quede ahí el reconocimiento a Adolfo Suárez, al menos por mi parte. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, una vez hecho efectivamente ese merecido reconocimiento en ese cumpleaños, como bien dice Checa, la lástima es que no tenga la memoria, la capacidad como para darnos algunos consejos, pues podemos hablar de ese abrazo, de ese rodear la Junta en el caso de Oviedo, el Congreso de los Diputados en el caso de Madrid. ¿Qué os parecen iniciativas como esta convocadas, y lo hacemos al hilo de lo que decíamos antes, por Twitter, por redes sociales, etcétera, para hoy? Déjame que haga un matiz, aunque Adolfo Suárez no tenga, desgraciadamente, pues es una enfermedad tremenda, eso es otro debate, el Alzheimer, pero en la memoria de nosotros sí, y que cuando algunos han hablado de convertir una manifestación en un asalto al Congreso, porque así se ha dicho, y no en Twitter, sino se ha dicho por parte del gobierno, de responsables institucionales, bueno, esa capacidad sobre todo de los que saben lo que es un asalto al Congreso, por ejemplo, el señor Suárez o Santiago Carriño, que también nos dejó en los últimos... Estoy hablando en general de la generación, de la transición, sin hacer más distingos ideológicos, ¿no? Sí, eso es lo que echamos de menos en este tipo de momentos, donde yo creo que, bueno, pues seguramente agobiados por otros problemas y por otras razones, pues se tira mucho de mensajes ultras. No solo, en este caso, es un mensaje, bueno, curioso, porque comentábamos al principio, y es cierto, al final, todo esto de decir que una manifestación, pues, con argumentos o sin ellos, con méritos o sin ellos, pero en todo caso perfectamente legal, legítima y pacífica en torno a el elemento de representación de los asturianos, que es un congreso, una junta en general, convertirla en una especie de asalto al Congreso desde el punto de vista de la discusión política, tiene un nivel no solo de desmemoria, sino también de desatino tan grande, que acaba convirtiéndose efectivamente en una toma prácticamente policial del Congreso frente, bueno, es una especie de ridiculez gubernamental frente a una mínima sensatez, que es lo que yo creo que deberíamos recuperar, ¿no? Bueno, lo que supongo que pretende los colectivos que han convocado esta manifestación y lo que se plantea básicamente es seguir poniendo el acento de una situación de crisis económica en un lugar que tiene posibilidades de responder, lo que es donde nos representan. Y yo creo que mientras eso esté ahí, es decir, mientras seamos todos capaces de comprender que frente a las situaciones adversas que en estos momentos vivimos, tenemos que exigir que nos representen, que nos representa, y no otros, que nos gobierne quien nos gobierna, o quien hemos elegido que nos gobierne, pues yo creo que eso es profundamente democrático. Uno puede estar más o menos de acuerdo, quizás, bueno, pues el acento crítico también debería, o el análisis debería afectar a más sectores. Alguien escribía el otro día, creo que Javier Pradera, escribía sobre que todo el mundo acentúa pues la responsabilidad política que existe, la responsabilidad institucional que existe, pero nadie
sitúa la responsabilidad económica que también existe de los poderes económicos. Probablemente eso sea cierto, pero en todo caso la legitimidad para convocar, asistir y exigir representaciones a quienes nos representan es tan evidente que la única manera de entender que esto se convierta pues en ese mensaje, digamos, ultra, pues tiene que ver con una necesidad de distraer la atención probablemente, pero también con algunas cosas que a mí me están preocupando, porque más allá de la discusión meramente económica sobre las medidas que se están adoptando para salir de esta situación, hay asuntos, sobre todo lo que tiene que ver con la educación, con los mensajes de libertad incluso de expresión, y con la justicia, que me parecen muy preocupantes del actual gobierno, ¿no? Checa, sobre este asunto de la manifestación. Hombre, yo tengo coincidencias, como no puede ser menos, con José Ángel, pero con Manuel Ángel, perdón, que nos conocemos hace ya muchos años, pero bueno, evidentemente tampoco lo exageraría tanto. Vamos a ver. En primer lugar, estamos hablando del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía máxima del pueblo, total y absoluta. Y esta convocatoria que se ha hecho, que es legal, perfectamente, además admisible, o sea, se ha admitido, mejor dicho, luego por lo tanto que la hagan, pero claro, hay que tener y tomar unas precauciones muy serias. Se calcula que iban a asistir a esta manifestación, que iban a partir desde muy distintos puntos de Madrid, las famosas columnas, que siempre estamos en unos términos realmente desagradables, con asambleas que iba a haber, y luego se iban a juntar todos, del orden de las 50.000 personas. Claro, esto es una barbaridad. La primera vez que se manifiestan ante el Congreso estas cantidades de personas con esto son, salvando las distancias, cuando pasa el 23F. Naturalmente las circunstancias distintas y quienes lo hacen son otras personas completamente diferentes. Pero de las opiniones que había sobre si era mucho o poco, me parece que era Urkullu, precisamente un vasco, lo digo porque no... En fin, él decía que, hombre, si se ponen pocos policías y luego pasa algo, pues mal, y si muchos, pues mal también. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que verdaderamente se tomen medidas muy serias, preventivas para evitar lo que pueda ser. Yo no dudo que a lo mejor los convocantes de esta manifestación, que por cierto no sé cuántas asociaciones son, muchísimas, sean pacíficos y normales y las pueden hacer, pero que indudablemente a río revuelto se juntan cantidad de extremismos de derecha y de izquierda que están ahí para lo que están. En este caso parece que eran más extremistas de extrema derecha los que estaban en ello y querían hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede haber unas cuestiones muy desagradables. Insisto, que los políticos nos gusten más o menos, están elegidos en las urnas. Y digo más, parece ser que hay panfletos que circulan por ahí, que no serán de los convocantes, pero sí de ciertos grupos, que realmente lo que pensaban era entrar tranquilamente, porque claro, como aquí hemos perdido el respeto, esta España es un desastre, estamos viviendo unos momentos desastrosos, se ha perdido el respeto absolutamente a todo, pues yo creo que tendrían pensado pues entrar en el Congreso con toda la tranquilidad del mundo, secuestrar al gobierno, entre comillas, etcétera, y vamos a poner otro, no sé qué, cuando no oiga. Hagan ustedes un partido político, preséntense a las elecciones y veremos lo que pudiera ser. En fin, si la cosa va pacíficamente, según parece que es así, pues bueno, lo único lamentable son los ejemplos que estamos dando en el exterior. Y no solamente por esto, sino por la multitud de ellos. O ayer concretamente que estaban, no sé, tanto el rey como el presidente del gobierno en Nueva York y en el New York Times, me parece, no sé qué fue uno de los periódicos, sí, pues sacando gente allí en los contenedores, comiendo basura, sí, etcétera, etcétera. Decían, esta es España, de la pobreza, de no sé qué, de no sé cuántos. Verdaderamente como español me parece lamentable. Pero es que estoy convencido que desde fuera nos ven así. Nosotros cuando vemos imágenes de otros países y no estamos allí, pues muchas veces nos van las imágenes. A ellos les debe pasar lo mismo cuando están viendo los temas de Cataluña, cómo se quema esto, lo otro, que se asalta al Congreso miles y miles de personas ahí. Dirán, bueno, pero esto que... Simplemente vimos lo de Grecia y nos pareció que era tremendo. Pues claro, lo de España desde fuera, lo mismo. En fin, espero que esto pase la tarde de hoy y muy bien. Yo simplemente por matizar una cosa, yo lo que me refería no era tanto si había o no muchas medidas de seguridad, sino que aquí se puso el acento de exagerar el debate desde la responsabilidad política, es decir, esto de que no sé cuántas asociaciones convoquen, y sobre todo en este momento, a ver, no sé, repito, es muy importante la imagen exterior de España, seguramente, pero más importante debe ser la imagen interior, ¿no? Y que en estos momentos la gente esté incómoda, se manifieste, se proteste. Bueno, no solo me parece lógico, hasta me parece sano, lo impropio, lo insano sería lo contrario, que además lo hagan alrededor de cualquiera de los símbolos de representación popular, repito, me parece lo lógico. Cuando alguien ha llamado eso, tomar el Congreso, efectivamente, es cuando ha llamado a la bicha, no es que cuando ha llamado a la posibilidad de que cualquier, efectivamente, antidemócrata pueda utilizar eso, que, bueno, llama a la violencia en ese sentido. Entonces, creo, como ya no creo en las ingenuidades, me da la impresión de que ese tipo de
de actitudes o de mensajes que tratan básicamente de desdecir, de deslegitimar, de hacer impropio el mensaje de tal, bueno, pues tiene entre otras virtudes la primera, que no se hable de lo que realmente a la gente seguramente le preocupa, que son las medidas, el rescate, las cosas que están ocurriendo, y en segundo lugar que se deslegitime todo lo que pueda estar por venir, que seguramente es mucho. Repito, no es una cuestión de coincidir o no coincidir con quienes han convocado la manifestación, es una cuestión de principios que me parece increíble tener que estar discutiendo, y me parecía muy acertado que se empezó por Adolfo Suárez, precisamente por eso, tener que estar discutiendo esto. Oigan, convocar una manifestación, vayan 50.000 o 200.000 delante del Congreso de los Diputados, no es tomar el Congreso. El Congreso se toma por las armas, y la gente del pueblo no tiene armas, tiene expresiones, tiene capacidad de movilización, tiene, que además, como tú bien has recordado, es perfectamente legal y legítima. Por lo tanto, no hay ninguna toma del Congreso. Y esto se dijo pues para provocar una deslegitimación de quienes hayan convocado. Bueno, pues ese tipo de cosas, cuando se rompen esas normas, ya sé que algunos lo hacen de oficio, lo hacen casi siempre, pero claro, empezamos ya, porque el nivel de desconfianza hacia lo público, hacia lo político, hacia lo colectivo, es tan importante que no deberíamos adentrarnos en ese tipo de discurso, por lo menos quienes sí estamos obligados a legitimarlo, porque no es lo mismo lo que diga una asociación de no sé qué, o un señor en Twitter o Facebook, que lo que diga un responsable del Partido Popular o del Gobierno. No es lo mismo, no es exigible el mismo nivel de responsabilidad. Y yo creo que aquí, efectivamente, se han pasado algunos pueblos y bueno, pues bien, y en torno a eso pues efectivamente hay un despliegue policial que no se corresponde o que se corresponda, pero bueno, en todo caso lo que demuestra esencialmente pues es que se ha manipulado básicamente lo que era o lo que a mí me parece que era una manifestación esencialmente pacífica, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí. No, ya lo sé, que no da para mucho más. No, simplemente sobre este tema una última cuestión. ¿Se está claro lo que piden? Porque yo no tengo muy claro, pero eso como limita al siempre gobierno, nada, decían hoy. Bueno, no, pero eso en la claridad tampoco, ni el 15M, ni nada. O sea, estos son organizaciones que vamos a suponer espontáneas, que bueno, habría mucho que hablar, pero en fin, vamos a suponer espontáneas. Vamos a darle toda esa idea de pacifismo, de tal y de cual, que luego habrá muchas que no, y realmente nunca se sabe lo que dicen, ¿no? Porque, claro, dicen cosas, no, que gobiernen mejor, que no sé qué, bueno, son unas cosas que son de lo más etéreas. Oiga, hay unas elecciones, hay un tal, pues si usted no quiere no vaya. Luego lo que pasa es que la gente va a votar y votan además muy mayoritariamente, a los partidos que sean, pero los votan. No, yo quería decir solamente dos cosas, vamos a ver. Hace unos meses, quizá un año y pico, recordaréis que intentaron asaltar claramente el Parlamento de Cataluña, no el español, ¿os acordáis? Y algún parlamentario catalán incluso le pegaron. Algunos. Bueno, no creo que llegaron alguna, bueno, si no llegaron casi, porque recuerdo ahora mismo una foto de las muchas que había de alguna persona que entró, un parlamentario quitándose, y alguno tuvo que entrar en helicóptero. Y tuvieron que entrar en helicóptero, en fin, que la cosa fue como fue, no nos engañemos. Y de eso a que uno se hubiera lanzado un poco más, pues bueno, porque es verdad que habrá gente de buena voluntad, que no discuto, pero siempre hay cuatro saltados y pasan lo que pasa. Por no hablar de los temas de los móviles y tal, de sacar, además hay instrucciones sobre el tema, porque claro, todo hay que sacarlo, ¿no? Y ya digo que habrá gente de buena voluntad que lo haga. Ya hay órdenes concretas por medio, es decir, sacar con los móviles fotos cuando la policía, en fin, estos fachas agresivos y tal, pobre policía, pues lo único que hacen es lo que tienen que hacer, que es verdaderamente su cometido. Entonces quiero decir que yo estoy muy tranquilo y me alegro mucho de que haya unas medidas fuertes e importantes con respecto al Congreso de los Diputados, donde reside, como digo, esto de España. ¿Hay una sensibilidad importante para manifestaciones? Claro que la hay. Y los que estamos aquí, aunque no vamos a manifestaciones, pero tenemos la misma sensibilidad y el mismo cabreo y la misma indignación que podemos tener con esto y con tantas otras cosas, ¿no? Y no vamos, bueno, a lo mejor por la edad o por lo que sea, pero bueno, también nos gustaría. Vamos, hombre. O vais, no, yo lo pasé, yo no he ido últimamente, pero bueno. Bueno, hombre. Pero bueno, digo... Cuando hay temas así tan importantes, sí, seguro. A eso me voy a referir ya al final de todo, lo que pasa es que eso nos puede dar lugar al debate, pero bueno, lo voy a decir de todas maneras. Y la segunda parte es el tema de la responsabilidad. Si yo fuera delegado, que en este caso delegado del Gobierno en Madrid, desde luego, vamos, me ataría bien y tomaría las medidas, vamos, lo más pertinentes. Imaginemos que se nos cuelan 20 o 50 por lo que sea. Pero estemos de acuerdo en una cosa. La delegada del Gobierno en Madrid no actuó como delegada del Gobierno de vamos a prevenir, actuó como un agente más. Como un agente más de la cosa, tratando de transmitir determinados mensajes de peligrosidad, ¿no? Lo que tiene que hacer un político es lo que dijisteis antes, y me preguntabas, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que pide la gente que va allí? ¿Está claro el mensaje? No, es interpretar ese mensaje, es lo que le corresponde a un político, no reprimirlo.
¿Qué es lo que piden? Casi que hablaban de 1 millón, hasta de 1 millón de personas que el otro día se manifestaron en la Diada. ¿Piden todos la independencia o la independencia significa lo mismo para todos? Claro, ¿qué es lo que piden? Es lo que le corresponde a interpretar a los políticos. No impedir que lo pidan, es a donde voy, nada más. Quiero decirte, ni quiero estar de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente lo que corresponde institucionalmente, porque lo que se haga institucionalmente es lo que nos gana legitimidad. O sea, yo lo digo desde quienes están en el punto de vista de que es necesario preservar no ya los valores, sino también las instituciones como legítimas para combatir, porque van a venir momentos, me da la impresión de que van a venir momentos muy terribles en ese sentido, es decir, momentos en donde en este río revuelto cualquier populista o cualquier populismo puede permitir o propiciar cosas que seguramente no van a ser deseables para casi nadie. Y lo que pretendía esta gente, pida lo que pida, es manifestar su opinión. Vamos a ver, con eso, Manuel Ángel, que estás diciendo, se están preservando los derechos, porque exactamente el derecho de manifestación y tal está y se ha aprobado, no nos engañemos, se acaba de aprobar y se ha aprobado plenamente. Pero claro, frente a eso también hay un derecho de respeto a las instituciones y demás. Y lo que pasa es que como si a lo mejor no se respetan las instituciones que están allí mismo, pues hace muy bien. Y claro, no digas que la delegada del gobierno, señora con la que no conozco de nada, ni tengo nada con ella, pero claro, no digas que es un agente más o no sé qué, por favor. Bueno, es una responsable política, política si se quiere, en estos momentos del gobierno. Y lo que tiene que hacer... que ha actuado y no me cabe duda que ella está hablando con el ministro del Interior, con algún ministro más y probablemente hasta con el presidente del gobierno. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el tema de Madrid? Entonces ella va a actuar en función de... Y están preveyendo este asunto. Y yo estoy muy a gusto y muy contento de que hagan 1.300 policías, que por cierto cuestan un montón de dinero, porque estamos en lo que estamos, siempre todo hay que contarlo igual, ¿no? Cuestan una millonada por esto. Pero bueno, como el tema es así. Y en la última parte, que es la que a lo mejor puede dar... Yo no tengo ganas de entrar en esto, a lo mejor con el tema de Cataluña sí entraremos más, con un cierto debate político. Es la cuestión de que decías tú, bueno, que sí, que algunos se manifiestan cuando no sé qué, no sé cuánto. Hombre, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero algunos mejor estaban en sus casas, a lo mejor. Porque yo realmente creo que hay gente de la que se puede manifestar, bien en esto, bien en otras cosas, como líderes sindicales, que no sindicatos ni sindicalistas, sino líderes sindicales concretos que estuvieron durante 4, 8 años más que parados, más que callados, no abrieron la boca jamás, dieron cariño toda la vida y por haber, y siento hablar así, además ya nos conocemos hace tiempo, sabes que no me duelen prendas en comentarlo, y bueno, pues realmente están ahí ahora hablando del trabajo, el no sé cuántos, el no sé qué más allá, cuando pasaron 8 años y vieron como millones y millones, no, millones, 3 millones de puestos de trabajo fueron al carajo, pues no les preocuparon. Y entonces ahora van con la banderita, con la pancarta, con la no sé cuánto, y se manifiestan contra tal. Es decir, da igual manifestarse según el gobierno que sea, porque aquí parece que las cosas son distintas. No, hay que manifestarse cuando un gobierno se cree que se hace mal y se manifiestan de esto, pero no depende del gobierno que sea, para tal o para cual. Porque ayer oía a una sindicalista en cierto debate, y por suelo ver bastantes en televisión, bueno, más o menos, porque son, bueno, más bien flojos, veía una que era sindicalista. Y entonces ya me cree, el tratamiento de la crisis, si hubiera sido un partido de izquierda no lo hubiera hecho lo mismo que un partido de derecha. Que uno alucina cuando realmente hemos visto lo que hemos visto estos años y también como lo pueden estar haciendo bien mal esto. Pero claro, ya me lo dice una chica que es sindicalista, secretaria de formación, para decirlo más claro, de la OGT. O sea, que tiene un alto cargo. Pero si, precisamente entonces, si me hablas de sindicalistas, si me hablas de otros, no lo sé, pero si me hablas de sindicalistas, me parece a mí que huelgas, manifestaciones tuvieron gobiernos de un signo y de otro, ¿eh? No, si es eso lo que... No, hubo, si quieres entramos, pero si no... Pero no hubo huelgas... No, perdona. Tenemos muchos temas para hablar, pero no. No hubo huelgas generales en la época... Eso de que hubo muchas huelgas, bueno, vamos a... ¿Pero las hubo? No, por favor. Estoy yo perdido. Estás perdido. Pero ¿quién las convocó? ¿Quién las convocó? No, no, hombre, claro, convocaron los sindicalistas. Si se convoca una huelga general de esta, pero es una huelga... Unas veces no hay más remedio y otras... Una vez a la que no va la gente, por cierto, etcétera, etcétera. Hombre, por favor, y tuvieron que tirar de piquete los más. La reforma laboral que hizo este gobierno la hizo anterior. Pero en todo caso, la anterior también le hicieron una huelga general. A ver, repito, yo no estaba de acuerdo con ella, que conste, pero... En fin, el comportamiento no lo es. Ahora, a lo mejor no salimos de ello, pero en fin, yo digo que sí, que hay derecho a manifestarse, pero que cada uno sepa... las organizaciones que hoy convocaban, si no me equivoco, comenzaron a organizarse y comenzaron a funcionar cuando había otro gobierno. A ver, ese tipo de mensajes que son muy secas no son... Que son absolutamente objetivos, que son muy del PP, que son muy del PP. Que os molesta, pero que son objetivos. No, yo no soy del PP, como sabes, ni muchísimo menos. Pero como comprenderás, no me molesta. Yo simplemente observo la realidad y hablo de ella
tal como la veo. Pero esos mensajes acabarán pareciendo tan falsos. Es muy fácil y muy sencillo poner en el punto de vista a unos o a otros, acusarlos de falta de independencia ideológica, no sé qué. Hombre, pero hay cosas que son bastante evidentes. Bueno, ese asunto de todos sois iguales, tú sabes que no es verdad. Tú sabes que no es verdad. Tú sabes, la gente sabe que no es verdad. A medida que más pase el tiempo, más se sabrá que no es verdad. Es un discurso inútil. Y además es un discurso que no favorece a otra cosa, ya no ni al PP, ni al PSOE, ni a Izquierda Unida, ni al BNG, ni a UPyD. No favorece otra cosa que un caldo del cultivo del desconcierto, eso que tú pretendes evitar. Del desconcierto, pues probablemente de la rabia sin capacidad de canalizarse, por lo tanto de la violencia en algunos casos. Eso es lo que genera. No es cierto, no es cierto. Tú tienes todo el derecho del mundo, igual que lo tengo yo, a criticar a los sindicalistas que convocan una manifestación, a los que convocan hoy, a los del 15M, por supuesto a los políticos, por supuesto, tienes todo el derecho del mundo, pero adscribirlos ideológicamente para justificar que su posición no es legítima, perdona, pero eso es trampa. Eso es trampa, eso no creo que sea cierto, ni creo que sea lógico. Checa, de verdad te lo digo. No es legal, porque han salido también de unas urnas, cuidado, o sea, eso es a lo que vamos. Han salido de unas urnas y por lo tanto legalmente están ahí, que nadie lo discute. Repito, con las huelgas generales que le hicieron a Zapatero y a Felipe González ¿Cómo que las huelgas? ¿Cómo que las huelgas? No, hombre, no me pluralices. ¿No ves que le dais la vuelta a la tortilla siempre que os interesa? Las huelgas en plural no, le hicieron una avisada con tiempo, que aquello parecía 3 meses, diciendo con la huelga europea, que por cierto no fue ni la gente. Tuvieron que emplear los piquetes a tope. Lo que te haya parecido y la mientras huelga, tanto dando cariño todo lo demás, porque esto es así de claro. Dando cariño, a ver... cariño que pedía el que pedía, darme cariño, ¿no? Antonio, y hacen hasta un congreso para darle cariño. Bueno. No es tuyo, lo estás comprando. Mira, no estás comprando. Pues no sé si darle cariño es que cuando a uno le dices, oiga, quiero negociar con ustedes, y le dicen, venga, vamos a hablar, no vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a hablar. Y otros dicen, negociar, ¡bomba! Bueno, pues claro, sí, no, si yo quería darle cariño, pero a ver, Antonio, da igual, la posición la puedes, repito, compartir o no, pero en todo caso, ascribir ideológicamente a eso para justificar que uno sea, que a este gobierno, pero vamos a ver, pero si tú crees de verdad que no es justo que la gente se manifieste contra lo que está haciendo el gobierno? Este gobierno no. ¿Ves que no? Que no me tergiverses, que yo no he dicho eso en absoluto. Entonces, si lo hace si quien convoca la manifestación es un sindicalista de esos que a ti no te gustan porque resulta que te peleaste con ellos cuando eras joven y además le daba afecto a Zapatero, entonces si lo hace él está legitimado. Está igual de legitimado, Antonio, está igual de legitimado. Esa retórica yo ya me la sé de hace muchos años. Y la gente que nos escucha sabe perfectamente de lo que hablamos uno y otro. Y yo no estoy hablando de retórica, sino de hechos muy objetivos, porque te decía, hechos muy objetivos que se dieron durante 8 años. El afecto que dices tú. No, los he dicho claramente, de darme cariño, de no montar nada de nada, de ir a la Moncloa, vamos, como vicepresidente. Pero eso te parece objetivo, eso es tu opinión, tú dices. No es objetivo, eso está en televisión. Parecía de mentira, porque yo lo estaba viendo. Porque mientras tanto, estaban cayendo decenas, miles y millones de puestos de trabajo. Más de 3 millones de puestos de trabajo cayeron en esa etapa. Y no hubo movimiento. Menos de los que caen ahora. Bueno, a ver. ¿Cómo que los menos de los que caen? Ahora no ha dado tiempo todavía, hombre, por favor. No, ahora es mucho más fácil despedir, entre otras cosas. Bueno, ya estamos. Bueno. No, es que es verdad, es mucho más sencillo despedir esto. A ver, esto, checa, no hace falta que no hace falta que no lo hace falta que lo leas en los periódicos. Eso cualquier persona de tu entorno, en fin, no has conocido gente que de la noche a la mañana le han despedido antes, eso no se podía hacer. Claro, y todo el mundo decimos que no, que vayas a juicio, que no lo pueden hacer. ¿Quién te lo dijo a ti? Efectivamente, hay una cosa, se llama reforma laboral. Y otro tipo de cosas, bien, que tú puedes decir, hombre, es necesario para hacer otras cosas. Bien, defiéndelo en esos términos. Pero no me digas que no hay derecho que la gente proteste contra eso. Claro, que yo no he dicho eso. Sí. Que no me tergiverses, que no, bueno, que la gente lo ha entendido lo que he dicho. Yo como voy a decir que no se manifiesten. Claro que se manifiesten. Pacíficamente, etcétera, etcétera. Pero que algunos a lo mejor, pues podrían a lo mejor haberse manifestado mucho antes y a lo mejor no hubiéramos llegado a esta situación. Bueno, yo como algunos, porque cuando tú hablas de reforma laboral te voy a decir una cosa. Pero los algunos que tú dices, yo creo que se manifestaron otras veces también, pero... En los casos concretos no. Cuando había sindicalistas de talla como Nicolás Redondo, al compañero Felipe, nada menos que al compañero Felipe, al que aupó en Suresnes, como bien sabes tú, toda la historia, y sabe mucha gente,
desmontó una huelga general, pero eso sí que fue una huelga general de verdad. No sé quién tenía más razón o menos, podíamos discutir quién tuviera más razón o tal, eso es aparte, pero se la montó. Y era un hombre totalmente ligado al PSOE y demás. Y Marcelino Camacho hizo lo mismo. Y se salieron de las correas de transmisión de los partidos, aquellas correas estalinistas o lenistas, pues se salieron. Si y han vuelto al redil totalmente. Han vuelto, sí. Veremos a ver si hay cambios, porque por dentro intentan hacerlos, pero es imposible también los movimientos. Intentan hacerlos. Y así, claro, yo cuando vea determinados, insisto, líderes sindicales, pues hombre, no me va el verlo, todo esto, manifestaciones, bueno, en todo caso, no sé cuántos líderes sindicales. Hoy, ¿cuántos líderes sindicales hay ahí delante del Congreso? ¿Cuántos líderes sindicales hay? Bueno, ellos actúan según... Bueno, no quiero entrar más en el tema porque no es un tema sindical, lo hemos hablado aquí y yo lo he dicho muchas veces y ya lo he comentado. Y sobre el tema de la reforma laboral que dices, que me puede gustar más o menos. Mira, lo que es una vergüenza incomprensible es que España, que es el cuarto país de la Unión Europea, el cuarto, después de Alemania, Francia, Italia y España el cuarto, tengamos más de un 26% ya casi de gente parada. Tenemos más del doble de la media de la Unión Europea. Y esto, claro, no se ha hecho ni este año, ni tampoco en los 8 años anteriores, que también, que ha sido tremendo, ¿no?, el paro que se ha creado. ¿Qué ha pasado aquí exactamente? Pues la inflexibilidad laboral, sea o la que sea, y por la culpa de los que sea. Porque cuando tú dices, es que el hablar con uno, no querer hablar con ellos, o querer hablar, claro, si el querer hablar significa, te doy todo lo que quieras y más todavía, pues bueno, si eso se llama negociar, pues así cualquiera negocia. Bueno, pues... Artur Mas, si le hubieran dado todo lo que quería, ahora hablaremos de ello, pues seguramente no hubiera convocado, pero claro, no se puede dar siempre lo que se quiere, porque los políticos están para hacer política. Claro. La transición y de Adolfo Suárez, justamente esa, lo de dialogar, no para dar todo lo que quiera, sino para que todo el mundo tenga la posibilidad de que su representación, de que su forma de entender las cosas esté presente en lo que es el colectivo. Ese es el espíritu de la transición y eso es lo que perdió el Partido Popular. Y claro. No me redescubras ahora una nueva teoría de la crisis. No me digas ahora que es la inflexibilidad laboral el origen de toda la crisis. No, la inflexibilidad laboral, la flexibilidad o inflexibilidad laboral era una de las cosas que se podían abordar de esta manera o de otras muchas. Se abordó de esta. Evidentemente, sin el acuerdo, pero también sin el diálogo y sin el enriquecimiento de quienes al final van a ser de otra manera. Te lo voy a preguntar de otra manera. No, solamente preguntar de otra manera. Entonces, explícame por qué España tiene más del doble de paro que en la Unión Europea. A lo mejor podemos hablar de la construcción. Si es un problema estructural o no lo es, es una casualidad. A lo mejor podemos hablar de cómo se crearon los puestos de trabajo en la construcción y de... siempre habrá manera de buscarle, tal, siempre la habrá, pero muchos objetivos son que están ahí y están cuantificados. Como el 9% de déficit sobre el PIB, todo eso está cuantificado, está ahí. Y que no estoy defendiendo este gobierno, ni muchísimo menos, que creo que cada vez va peor y en la misma, pero que el otro lo hizo como lo hizo y bueno, de todas formas nos hemos salido un poco, creo. Y queremos... el debate estaba muy interesante en cualquier caso, no pasa nada, pero queremos rescatar, valga la expresión tan utilizada hoy en día, otros temas que estaban previstos para hoy. Pero eso será después de la publicidad. Vamos a hacer una pausa. Pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de nuestro debate de hoy. Se acumulan las noticias, no sé si va a dar tiempo a desarrollar tanto como quisiéramos en este debate, y eso que tenemos una hora, pero siempre se nos queda corto esos 60 minutos. La noticia del día, la noticia política, es ese adelanto de las elecciones decidida por el gobierno catalán para el próximo 25 de noviembre. Elecciones anticipadas después de lo ocurrido el 11S y sobre todo después de del rechazo del gobierno de Rajoy a ese pacto fiscal que proponía Cataluña. En fin, no sé qué os parece todo eso. De las últimas declaraciones de esta misma tarde de Artur Mas, por ejemplo, dice que ha llegado el momento de que Cataluña ejerza el derecho de autodeterminación. Nunca se había visto esa vena tan independentista por parte de CiU, ¿no? Pero nunca los problemas se habían acumulado de tal manera y sobre todo tipo de población, es decir, la población española en general, la población catalana en particular. Hay que recordar pues la situación económica que vive la propia Generalitat, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, entramos en lo que más ha distinguido a Convergencia dentro de las muchas características que definen su ideología, y además una ideología que no comparte uno, pero que es no solo receptable, sino hacedora también en parte del Estado que tenemos, pero siempre el don del oportunismo. Tiene una gran capacidad de la oportunidad y se plantea, digamos, un debate viejo renovado
porque, bueno, pues hay un gran malestar social sobre mucho tipo de cosas. Y en el final de todo esto, lo que hoy parece que ocurre es que se convocan elecciones, ¿no? Que al final era de lo que se trataba. Se convocan elecciones con una bandera por parte de Convergencia en el pecho, y con unos partidos de la oposición que tienen que responder a ellos. Por lo tanto, estamos hablando de una iniciativa, vamos, de una capacidad para tener una iniciativa política. Eso es todo. Bueno, eso es la esencia, me da la impresión, ¿no? Es decir, la única forma de interpretar desde Asturias, desde un lugar de la península que en estos momentos está más preocupada, yo creo que todos, por lo que va a ocurrir pasado mañana con el rescate o con las medidas del gobierno, que con los derechos de independencia o los derechos de autonomía de las comunidades que habíamos ya más o menos pactado en el año 79, pues tiene que ver con el momento político y la capacidad de oportunidad. ¿En qué desemboque esto? Es muy peligroso. Yo creo que este tipo de cosas siempre tienen un punto de peligro, aunque tengo la sensación de que llegarán al 25 de noviembre o al 12 de diciembre cuando se celebren las elecciones y poco más pasarán de ahí. Pero bueno, de eso también depende el gobierno central, cómo reaccione y la capacidad que tenga para, bueno, pues entender las dos cosas, es decir, entender que seguramente tiene que mantenerse firme en la defensa de los valores del país, porque eso le corresponde a un gobierno, pero seguramente también tiene que ser capaz de entender esa generosidad que está en el 80 cumpleaños de Adolfo Suárez, pero también en la transición en general, esa generosidad para entender que si hay un montón de gente que se está manifestando y que está pidiendo y que está incómoda, vamos a decir, con una situación política, probablemente también es posible y perfectamente pensable que podamos discutir de otros modelos y de otras cuestiones, ¿no? En ese sentido, el PSOE bueno, pues ya ha comentado la defensa de la situación de las autonomías como eje vertebrador de la... ¿Tiene claro? Yo creo que sí, que en ese sentido lo que ha dicho el secretario general es lo que, bueno, de todas formas no es una posición nueva dentro del PSOE, es decir, lo que ha comentado estos días es si hubiese que hablar de federalismo, que en todo caso, bueno, es algo que tiene más que ver con los sentimientos que con la práctica, no nos asustaríamos, pero evidentemente no sé si tenemos que hablar o no. De momento el presidente Mas ha convocado a las urnas, vamos a ver lo que va ocurriendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, efectivamente hoy a mediodía más o menos nos enterábamos ya la convocatoria de las elecciones para el 25 de noviembre por parte del presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. No olvidemos que el 20 de octubre, es decir, un mes antes aproximadamente, va a haber elecciones también en las comunidades autónomas del País Vasco y de Galicia. Y yo, por decirlo suavemente, el 20 de octubre puede marcar una inflexión en este país y este país se puede ir ya no sé qué. Y no hablo con catastrofismo ni tal y tal, lo digo, vamos, contundentemente. Si en el País Vasco ganan como está previsto, además con un 60% los partidos nacionalistas independentistas, uno de ellos nacionalista, pero democrático, pero el otro ni siquiera democrático, en fin, más o menos proveniente de ETA, pues no lo sé en qué acabarán y acabarán pidiendo lo que ya llevan detrás de ello, más o menos esto. Y si en Galicia, pues la intervención, lo digo claramente, de este señor de Mario Conde y demás, les hace perder, porque es muy difícil ganar por mayoría absoluta, ¿no? Yo lo único que no lo sé hasta qué punto, y si allí el Partido Socialista de Galicia realmente se uniría con el PP, por lo menos en los temas, pues como están haciendo en Alemania, intentar gobernar aquello, porque si se vuelven a juntar otra vez a los nacionalistas del BNG y demás, a saber cómo ocurriría. Y no digamos nada en Cataluña, donde evidentemente va a ganar la suma de los partidos nacionalistas. Bien, es verdad que no van a ganar quizá por demasiado, entre otras cosas porque el Partido Socialista de Cataluña, el PSOE, el PSC, pues tiene mucha fuerza allí en Cataluña, y verdaderamente es el segundo partido realmente, y veremos a ver por dónde sale, luego lo vamos debatiendo poco más o menos. Yo lo que pasa es que en relación con esta cuestión de Cataluña, de los pobres, he intentado razonar, como dije, estaba ya preparando un primer artículo, tengo casi terminado, en mi blog sobre el tema de momento histórico jurídico nada más, no voy a leerlo todo evidentemente, simplemente hablar de una cuestión que a mí me gustaría que alguien me explicara, algún historiador, en fin, gente que de verdad sabe de esto. Yo nunca he entendido el por qué existen comunidades históricas, que se llaman históricas,
porque yo no sé si la historia de Cataluña nunca fue un ente político jamás, tuvo aquel condado de Barcelona y punto, luego lo que se unió fue a la corona de Aragón y luego ya a la unión de coronas de Castilla y Aragón, pero realmente nunca fue un ente político. Otra cosa es que tengan un cierto sentimiento, los sentimientos me parecen muy bien. Es que en Asturias podíamos tenerlo y debíamos de tenerlo. Eso desde el punto de vista histórico, que Xavier me lo explica. No digamos nada del País Vasco, que nunca fue absolutamente nada, porque es un tal Saberino Arana el que se va a inventar todo el tinglado del País Vasco, son comunidades diferenciadas, no lo sé francamente en qué, ¿no? Y desde luego mi querida Galicia, pues tampoco, porque realmente salvo el reino de los huevos, que no lo sé, cuando los echaron al mar y fueron hasta Irlanda, podría haber sido. Y desde el punto de vista jurídico, realmente la Constitución lo tiene muy claro, porque ya en el artículo 2 me parece que es, bueno, la indivisibilidad de la nación española, etcétera, etcétera, ¿no? Y naturalmente se constituyen en comunidades autónomas, que fue una salida en aquel momento, aunque hoy me parece que es Bono el que dice determinadas cosas, el café para todos, pues mire usted, pues no. ¿Y por qué? Pues lo enlazo con el tema federal que comentaba Manuel Ángel, que ahora el secretario general Rubalcaba, que sinceramente yo creo que se inventan otra historia para ver hacia dónde vamos, ¿no? O sea, es un salto en el vacío, decir, ahora inventamos el federalismo. Bueno, oiga usted, ¿cuál es realmente la historia federalista de España? Absolutamente nula. ¿Qué cultura federalista? Ninguna. Si no hemos conseguido en 30 y tantos años afianzar verdaderamente unas comunidades autónomas que están como están en este momento, claro que había que revisar la Constitución, pero precisamente para profundizar en todo caso. Creo que, claro, yo hablo de lo que leen los periódicos. La señora Valenciano pues ha corregido un poco lo que decía el secretario general, más bien de intentar profundizar en el tema de las comunidades autónomas y no tanto en un federalismo. Que ya entonces el propio señor González, con todos los respetos que dije ante que lo tengo el expresidente del gobierno, pues ahora se inventa el federalismo ya más asimétrico, que ya es claro, el no vaya ya más, porque claro, el asimetrismo, ¿qué es lo que significa? Pues que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera en España, que es por lo que pudieran ir, y así no podía ser. Y aparte de esto, bueno, hablaríamos de temas de balanzas fiscales, porque es lo que Cataluña está diciendo, donde verdaderamente las cosas no están nada claras. Porque si es verdad que Cataluña, efectivamente, está por el tema de la solidaridad, que también viene recogido en la Constitución, verdaderamente sí es verdad que aporta más de lo que da, de lo que lleva. Pero evidentemente tienes a Madrid, que está muy por encima todavía, que es la que más aporta, y sin embargo estos problemas nunca se han planteado. Y en definitiva, luego, en fin, para que hable José Manuel Ángel, cuando se habla del asunto este de hombre, es que esto hay que negociarlo, hay que verlo tal. Claro, es que yo insisto, las negociaciones depende, porque si negociar es seguir cediendo y cediendo ante los nacionalismos, estos concretamente, como se ha estado haciendo permanentemente, pues si eso se le llama negociar, no. Mire usted que está el resto de España, que también tiene sus regiones y demás que no quisieran. Entonces, claro, aquí hay una frase de Rajoy, algo así como que no se puede dar a Cataluña lo que no hay, porque obviamente no lo hay. Es cierto que tienen que revisar el plan de financiación autonómica, claro, porque los planes se ven cómo evolucionan cada 4 o 6 años, vamos, lo que duran está a punto de finalizar el que hay en estos momentos, pero bueno, no parece el momento, o al menos como hay más comunidades del PP han dicho que ahora mismo no se revisaba esto y luego se vuelve a revisar, porque es que hay otras comunidades que están muy perjudicadas también, por ejemplo la Comunidad Valenciana, con todo el desastre que sé, que no la voy a poner como ejemplo, ni muchísimo menos, es un desastre la Comunidad Valenciana, pero lo digo porque verdaderamente les faltan, no está la distribución hecha con respecto a la población que en estos momentos tiene, y otras como Galicia, que tienen unos problemas por la forma, vamos, montañosa, en fin, que tiene ahí orográfica y tampoco, en fin, que tenían que volver a discutirlo, pero hombre, que Cataluña, en la circunstancia en que nos encontramos, lo mejor es que podían haber ido a ver cómo primero resolvemos toda la situación económica y dejarse la otra. Ahora, hay que tirar lo mismo, el salto en el vacío, montar una diada, que por cierto, la diada no representa lo que ellos quieren representar. La diada es precisamente pues el tema de la guerra de sucesión española, que no la otra. Bueno, el que quiera que se lo lea y vea cómo fue el tema, pero no están representando lo que ellos están queriendo decir. Y entonces realmente van a conducir a Cataluña, yo creo que realmente a algo sin salida, una convocatoria de esta sin salida, que ya veremos a ver cómo se hace. Y lo van a tener que poner en su programa, evidentemente, porque CIU nunca lo había puesto en sus programas. ¿Sobre este tema, además? No, simplemente matizar dos cosas, porque si no... Sí, claro. Quiero decirte, esto del PSOE no se inventa ningún federalismo. El PSOE, en realidad, como estructura, es un partido federal. O sea que imagínate lo lejos que está de inventarse nada. Lo es desde los años ya 80 o por ahí, ¿no? El federalismo son modelos, bueno, que en realidad sería discutible lo que aportan con respecto al estado de las autonomías en cuanto a independencia de cada cual, porque el estado actual autonómico es evidentemente asimétrico, o sea que no nos pongamos las manos en la cabeza ahora cuando alguien hable de federalismo simétrico, pero lo primero que ha hecho el PSOE sobre todo es defender el estado de las autonomías y decir, ¿y si alguien tiene que hablar de corregir ese estado de las autonomías para darle un encuadre en donde determinados sentimientos puedan estar presentes? Porque claro,
tú hablas de historia, de no sé qué, pero bueno, también hay otros sentimientos que yo no comparto, pero conozco, bueno, conocemos desde hace muchísimos años, vascos, catalanes, gallegos, incluso asturianos, pues se puede hacer y pueden tener encaje incluso constitucional por encima de todas esas locuras de la independencia que pueden llevar efectivamente a un no control. Lo único que sí digo, si somos malvados desde el punto de vista político, cuando se llegan a estos extremos de la discusión, porque yo creo que los partidos nacionalistas que piden la independencia para sus territorios no la piden hoy, la piden, forma parte de muchos de sus programas durante los años de los años. Los que defienden el Estado tal y como está tampoco lo defendemos desde hoy, lo hemos defendido desde hace muchísimo tiempo. Cuando todo ese tipo de cosas se sitúan en un acento tan exagerado, con órdagos de este calibre, es que nadie quiere ceder, y en el nadie quiere ceder yo solo advierto que hay dos partidos a los que les conviene mucho la exacerbación de este debate. Uno es el que está en el gobierno, en Madrid, y otro el que está en el gobierno, en Cataluña, porque ambos dos tienen en común lo mismo, que los verdaderos problemas que en estos momentos atechan a la gente quedan sepultados sobre un debate que yo ignoro si controlan y si van a controlar en el futuro, pero que en todo caso, desde luego me parece en el tiempo fuera de lo que en esos momentos necesita un sentido de país que debería ser exigible a quien preside el gobierno de España y a quien preside el gobierno de Cataluña, ¿no? Bueno, no, dos cosas más, porque efectivamente nos quedan y no nos daría muy largo. El Estatuto de Cataluña, el último, aparte de los temas del Constitucional, que evidentemente tardaron bastante, si no recuerdo mal, no llegaron a votar ni siquiera el 50% de los catalanes aquel día, con lo cual realmente se ve el interés, el sentimiento. No, pero no llegaron ni a votarlo. Bueno, sí, hombre, pero una cosa tan alegre, porque mira, que eso pase en otra región, que no cito nombres para no molestar, que no tiene ninguna tal, pues bueno, oye, no tiene interés autonómico, bueno, pero en un lugar tan súper autonómico, tan tal, con tantos sentimientos, no llegan a votarlo. Y si no, y perdóname la frase que a lo mejor te molesta, pero bueno, podríamos hacer otra cosa para negociarlo, que lo dijo alguien. Como venga el Estatuto de Cataluña, lo aprobaremos, dijo alguien, ¿no? Bueno, si eso también es negociar, y con eso lo que estamos es negociando, pues bueno, estamos en lo mismo. Digo lo del tema del sentimiento, que es verdad que se puede tener, pero lo que no se puede es que nadie salga a la palestra diciendo, vamos a ver todo esto de histórico, pero ¿qué historia tiene el País Vasco? Que la expliquen. ¿Dónde está fundamentada la historia del País Vasco? La de Cataluña y la otra, ¿dónde están realmente fundamentadas? Por no hablar de la Constitución, que aquí no puede nadie unilateralmente saltarse las leyes. Ya lo hizo Companys en su momento, ojo, que no, ya hay un referente. Ya lo hizo Companys cuando proclama la República Catalana y demás, en su momento, pero por las buenas y porque Antonio, no sé cuál. No voy a discutir contigo la cuestión de la historia de Cataluña. Bueno. Primero porque seguramente, por lo que dices, no es interpretable en las historias, yo creo que sí, pero en todo caso sí que me remito a una de las cosas más terribles que están sucediendo, que es la reforma educativa. El ministro Wert dice que todos tenemos que estudiar la misma historia, entonces yo no creo en eso, no creo en eso, ¿no? No creo en eso, quiero decirte, no creo en las palabras de Dios, no creo en las palabras, en la historia única, ni en la idea única de sociedad. Y eso es lo único que digo. Seguramente no discrepo más tanto como tú crees. Simplemente digo, hay gente que cree que la historia es de otra manera que nosotros. Hay gente que cree que su sentimiento de identidad es igual de legítimo expresado de otra manera. Y yo digo que este país, o por lo menos la Constitución, o el espíritu constitucional, porque la Constitución no deja de ser más que una norma, un cuaderno, ¿verdad? El espíritu constitucional y lo que plantea permite atrapar todo eso, lo permite, y podemos hacerlo. Por lo tanto, para mí la única discusión, y eso es lo que planteó el PSOE, es decir, y no es tan difícil, incluso hay que se pueden reformar hasta comas, porque si queréis discutimos de la diferencia entre un Estado autonómico, un Estado, por ejemplo, federal, que podría dar cabida a otro tipo de cosas, son cuestiones mínimas para la vida de la gente en realidad, ¿no? ¿Por qué entonces está planteado esto como un órdago, como una situación casi de emergencia, como una situación de adelanto electoral? Por razones que no tienen que ver con el debate mismo, ni con la historia del debate mismo, si me apuras, sino con una situación determinada. Y yo intuyo partidista. Y ser partidista en este momento es muy miserable, en esos términos. Pero vamos a ver, sobre el tema de la reforma constitucional,
Ya, para acá sale y Ya, no bueno, puedo, pues por si acaso, es un rápido. tema, vamos, sobre el tema de la reforma constitucional, y lo digo yo en mi blog, tengo escritos 3 o 4 artículos por lo menos, es decir, y soy partidario de la reforma constitucional, que es distinto a tener que decir que mientras haya una constitución tendremos que respetarla. Coño, o es que las normas no se van a respetar si en un sitio hay un sentimiento que no quiero respetar, que además en Cataluña también votaron la constitución, que es completamente diferente. Y es que aquí nos estamos saltando, por eso hablo primero, la historia, hablemos objetivamente. No es lo mismo lo que dice el ministro Wert, de que toda la historia sea igual para todo el mundo, a que, como han dicho en la reforma educativa, si no le he ido mal, me parece que es el 65% si va a ser común, o un 70%. Hombre, queda un 30% para diferenciar. Es que siempre le estáis dando la vuelta a las cosas, ¿no? Que va a quedar una parte de ella. No, es que decís que esto no es el franquismo, donde evidentemente se estudiaba una historia y nada más, y todo lo demás no se contaba. Pero es que ahora se está intentando hacer lo contrario, contar una historia desde un lado, y nunca aquí los constitucionalistas, en los cuales está el PP y está el PSOE, nunca verdaderamente se meten en ello y dicen, no, que no es verdad esa parte de la historia, o por lo menos nosotros tenemos nuestra nueva visión de la historia. O es que alguna vez los partidos constitucionalistas en España están contando la historia de España tal como ellos la ven, por lo menos, pues no la cuentan, tienen que abrir la otra, porque ojo, no se vayan a molestar los nacionalistas, etcétera, que lo contaba, que se llamaba Educación para la Ciudadanía, que defendía valores constitucionales y que tampoco al parecer eran partidistas, según el ministro Wert. No me digas eso de que ya no está Franco en materia. Ya veremos en qué acaba esta reforma educativa, Antonio. Ya veremos si llega o no llega a esa época de Franco, ya veremos, ¿eh? Pero que fueron mejores las anteriores, que llevamos 7 ya. Hombre, no fueron peores. No fueron peores. No. Bueno, no lo sé. Bueno, en fin, vamos a ver otra cosa. Bueno, hablamos de otros asuntos, claro que sí. Vamos a hablar de Asturias, que luego nos acusan de no hablar de este asunto, bueno, de nuestra región. El Partido Popular celebra el próximo mes de noviembre su congreso regional, donde van a elegir a la nueva presidenta o presidente de este partido. Todo parece indicar que Mercedes Fernández será de nuevo la presidenta, por lo menos es la que asegura tener más apoyos. Aunque esto ya se sabe que hasta el final, pues, y a lo mejor en el PSOE también de esto saben bastante, pues nunca se sabe, ¿no? El que curiosamente había mantenido hasta ahora un silencio absoluto sobre el tema es el que durante mucho tiempo fue el alma del Partido Popular en Asturias, Gabino de Lorenzo. Ha hablado, se ha declarado neutral en la pugna del Partido Popular, aunque ha dicho, en una de esas frases habituales, antológicas de Gabino, que prefiere el pescado fresco. A ver, explicarme, a ver, un poco esto del pescado fresco, si es que tiene... Sí. Don Gabino. Debo hacer una precisión. Soy de los que creo, sinceramente, que es poco elegante y de mala educación hablar de lo que ocurre en los partidos que no son los de uno, y además, sobre todo, cuando hay problemas, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, permítaseme solo en clave de tertuliano y de una forma muy breve. Me sorprende o me llama la atención el proceso que se abre en el Partido Popular. Bueno, parece evidente que es un partido que lleva mucho tiempo buscando un liderazgo que resulta difícil encontrar, hasta ahí lo comprendemos todos, pero da la impresión como si este proceso además se decantase con un sesgo generacional y no local. El Partido Popular, tengo la sospecha, desde luego desconozco internamente cómo funciona, pero me parece que el peso de Oviedo, sea cual sea el peso de Oviedo, el de Gabino, el de su sucesor o el de los dos, debe ser un peso bastante importante. Y de los dos candidatos que se presentan, los dos son muy vinculados, por lo menos, no sé si gijoneses, pero muy vinculados a Gijón. Por lo tanto, el debate parece planteado de la forma que dice Gabino de Lorenzo, que es en términos generacionales casi, ¿no? Es decir, una candidata ya conocida, reconocible, frente a un candidato que no es que sea desconocido, pero bueno, pues pertenece, digamos, a la misma generación que, por cierto, Agustín Iglesias Caunedo. Son la misma generación del Partido Popular, y de Lorenzo ya apostó por esa generación en Oviedo, ¿no? Yo lo que he aprendido con personajes tan clásicos como Gabino de Lorenzo en estos años es que casi siempre todo lo que se dice hay que interpretarlo casi a la contra. Cuando dice que va a ser neutral, intuyo que probablemente no lo vaya a ser, así que ya veremos cuál es el resultado para saber si su candidato o sus candidatos ganan o pierden, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo como no soy de ningún partido político, sí puedo opinar entonces. No, pero pues me lo digo en broma, y lo digo además porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que como tertuliano, y en el caso tuyo, claro que, hombre, no es que podemos, es que debemos de opinar de lo que pasa en los partidos internamente, no digamos nada en los grandes partidos.
También en los pequeños. Bueno, lo que pasa es que hay alguno que a mí no me importaría, no voy a citar nombres, alguno me estaría sin cuidado. Pero bueno, y desde luego debemos y tenemos perfectamente derecho. Al final los partidos políticos son la expresión de los ciudadanos, bueno, el Congreso, en fin, todo lo que me está comentando. Entonces yo, bueno, pues sí que me interesa y sigo naturalmente lo de los partidos, cómo funcionan. El caso de Gabino, para despacharlo rápidamente, yo diría que es una persona muy críptica de que manda unos mensajes que no sé si los entiende ni él muchas veces, pero bueno, porque Gabino es Gabino, ¿no? Gabino es Gabino y él, pues bueno, es quien es. Y bueno, eso de neutral yo creo que en absoluto, vamos, se está manejando, y los que buenamente puede, quizás maneje menos, cada vez menos, pero está manejando los que pueda. Hombre, porque a veces es una especie, Gabino es una especie de padre del Partido Popular, ¿no? Como aquí podríamos hablar de otros padres del PSOE y tal, y entonces parece que la herencia, pues siempre te gusta dejarla más a tus hijos que a lo mejor a los sobrinos o a los primos, ¿no? Te gusta más que nada dejar a los hijos, y entonces, bueno, pues él pensará quiénes están más con él o menos, en fin, no merece la pena. En cuanto al tema ya interno del Partido Popular, se habían presentado 3 candidaturas, como bueno, creo que todo el mundo sabe, ¿no? Es cuestión de contarlas, y al final han quedado 2, en las cuales uno de ellos se ha integrado en una de ellas, en la teóricamente perdedora hasta el momento. Y hay una pues que parece que va a ganar por goleada, ¿no? Porque las 70 y tantas agrupaciones locales de asturianas del PP, menos 2, menos Gijón y creo que otra, pues parece que se han apuntado. Que hoy una ya se daba de baja, decía que no era verdad, que Legrandas o no sé dónde decían, no, que yo no había apuntado. Pero bueno, en todo caso la mayoría parece impresionante, al menos por el momento. Bien es verdad que luego en los congresos también la gente tiene el voto, aunque también es verdad que los votos están muy condicionados por las agrupaciones locales, que en fin, de esto sabemos todos bastante. Como... Alguien me contó el proceso y al final cada compromisario vota por sí mismo, o sea que no sé... No, pero digo, me barbaje, pero digo, y eso sabemos bastante. Pero hay una cosa que me da la pista de que igual no es tan claro, porque la favorita, o la que está en este momento, que es Mercedes Fernández, la forma en la que reaccionó ante otra candidatura, a mí particularmente me pareció muy curiosa. Dijo, yo no he venido aquí para 6 meses. Es decir, estaba como diciendo, oigan, no me fastidien, yo me quería decir, hombre, que además tú y yo sabemos muy bien cómo funcionan los congresos y cómo tal. En teoría parece y es evidente que las agrupaciones locales, que tal, pues tienen sus manejos, que son democráticos, porque yo cuando a veces dicen que los partidos, no es verdad. Podrá salir gente que a ti no te guste o que tú no hayas votado y entonces se arma. No, es que que no es verdad, que es democrático porque la gente vota, ¿no? Pero lo que parece es que el Partido Popular de Oviedo está con Mercedes Fernández, ¿no? Bueno, eso aparte, ¿no? Vale. Pero en fin, quiere decir que es democrático y que estas cosas según lo que influye. Yo solamente dos ideas finales. Una, en el tema, y lo digo porque es un partido que si fuera el PSOE tal también daría mi opinión al respecto, ¿no? Bueno, o Izquierda Unida o cualquier otro. Creo que el Partido Popular, he hablado con más de uno de ellos, creo que necesita claramente una renovación. Que tiene que ser de personas, pero no todo, claro, porque tampoco es quitar a todo el mundo, no, hace falta renovación y sobre todo de ideas y de programas claros y situarse en una línea determinada. Creo que esto no es inventar nada ni estar en contra de. Y el final es que yo creo, la última idea es que tengo, que esto al final van a llegar a una integración clarísima. Bueno, hemos hablado de muchos temas, vamos a poner... Entre ellos, dices, ¿no? O con cascos, sí, los 2 candidatos que quedan. Bueno, es que la otra Mercedes será la número 1 y el otro, ¿no? pues ya veremos a ver, sacará un buen puesto, con lo cual Gijón no queda descolgado. Lo digo porque también sabemos muy bien cómo funcionan estas cosas de, bueno, a ver, si no puedo ganarlo todo, pues por lo menos que no me quede totalmente fuera. Gijón ha echado ahí, ¿por qué lo ha echado? Bueno, pues sería largo, podríamos contarlo, porque es Gijón precisamente la que entra y no entra Avilés o Oviedo, pues bueno, en fin. Bueno, decía yo que hemos hablado de temas... más o menos serios. El importante llega ahora. ¿Se le ha hecho la luz otra vez al Real Madrid? Checa, ¿tú que eres madridista reconocido o qué? ¿O ya los 8 puntos dan por sentenciadas muchas cosas? No, eso es una cuestión. Acaba de empezar la Liga. Lo mismo que le pasa al Sporting, ¿no? Y al Oviedo también, ¿no? Acaba de empezar la Liga y por lo tanto queda mucha Liga. No, yo soy madridista reconocido total y absoluto. Pero lo que pasa es que soy anti-Mourinho total y absoluto. No de ahora, que yo no me invento hoy de repente porque pasa lo que pasa con el Central y tal, ni mucho menos. Lo llevo diciendo de siempre. Es un hombre que no me gusta, técnicamente no me gusta. Me parece que no es buen entrenador. Lo que pasa es que eso es muy discutible, porque otros se dicen que sí, que damos nuestras ideas. Vale. Pero como persona es impresentable. Como persona es impresentable. Y creo que eso además no lo puede negar nadie. Porque lo que hizo en el último partido, cuando echó la culpa a todos los jugadores, echados así y tal, que siempre hace lo mismo. Cuando pierden, los jugadores es un desastre. Cuando ganan es él, el gran tal, esto lo viene haciendo, bueno, y meterle el dedo en el ojo al otro. Bueno, tiene todo un historial de verdaderamente impresentable. Un entrenador del Real Madrid, bueno, de cualquier club, evidentemente, pero vamos, del Real Madrid no puede dar ser ese embajador. Y entonces nada, ahora que el Madrid tiene, pues yo no sé el recorrido, porque cuando un entrenador ya está diciendo, acaba de empezar la temporada, que se va a marchar a Inglaterra, el año que viene, ¿no? Sí. Coño, tienes que esperarte, hombre, que está acabando ya mucho la Liga y entonces sí, digo, pues me voy a cambiar, No, ya lo está diciendo. Claro, le deben 2 años, si le pagaran los 2 años, que debe ser, tal, pues cuando ve también los sueldos que ve ahí, bueno, son impresionantes, ¿no?
sobre el fútbol alguna cosa sobre este ¿Sobre el tema? Real Madrid o sobre el fútbol? No, en general. No, y a mí me pasa en esto del fútbol lo contrario que lo mismo que le pasa a Antonio, que se siente libre al no pertenecer a ningún partido. Yo me siento libre pero no soy madridista ni culé, entonces soy el Oviedo solo. Yo ¿qué voy a hacer? Yo no. Oviedo sí que nos hemos visto en el campo más de una vez. No, pero solo eso. Quiero decirte que yo en los debates Barça-Oviedo, es más, coincido con Antonio en eso. Yo, si a mí me preguntas quién prefieres que gane la Liga, casi prefiero el Barça, pero no porque el Madrid sino sobre todo porque me parece que lo que se transmite desde este entrenador y esos jugadores es no me gusta, no me parece sano y tal, ¿no? Lo que sí quiero decir, porque me parece que hace un momentín veía una foto de Sergio Ramos, los dos protagonistas, Sergio Ramos y Mourinho, hablando así, sí, en una fotografía. Quiero decir que muchas veces todo esto de los conflictos que se supone que existen, etcétera, entre los vestuarios y todo esto, tienen unos niveles de dimensión excesiva, ¿no? Yo creo que esto de, no sé, preocuparnos por los conflictos entre Mourinho y Ramos, ya no digo desde luego desde el punto de vista social en el que estamos, sino incluso del aficionado al fútbol. Yo como aficionado al fútbol, que me importa un carajo, o sea, si el Madrid juega bien o juega mal, no va a ser o no me interesa a mí cuál es la deriva que hay en ese tipo de cosas, que muchas veces están tomadas pues de la excesiva cerrazón a comunicar formalmente y bien las cosas en los clubs y a la necesidad que tenéis también los medios de comunicación de utilizar todas las imágenes que ahora son ya de detalle de cada cosa que ocurre en los estadios y tal, ¿no? Así que no creo que el Madrid tenga más problemas de los que tenía antes de ayer, ni creo que haya perdido la Liga, aunque le va a costar ganarla. Por eso hablan con la mano puesta, porque el tema de los medios... No, yo solamente una última cosa quería decir. En honor, se leen los labios, estamos en ese nivel. En honor de Manuel Ángel, decir una cosa. Cuando has citado exactamente lo de la disciplina, que como yo no era ningún y tal, bueno, yo como no soy de ningún partido, por eso hablo abiertamente de los partidos políticos. Si estuviera en un partido político, como estuve en su tiempo, la disciplina del partido hay que conservarla, bastante, ¿eh? No voy a decir al 100%, pero que te doy... impide hablar de... hombre, sí, hay que hablar porque, bueno, la disciplina hay que conservarla, porque claro, sería, imagínate, que en un parlamento cada uno votara lo que quiera y tal, pues hay que mantener un orden y una disciplina. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero concretamente en esto, aun siendo del Real Madrid, pues hablo con una gran libertad y digo las cosas tal como las veo, pero por querencia al Madrid, no por otros motivos. Señores, que nos vamos, se nos acabó el tiempo. Despedimos este debate por hoy. Ya saben que mañana estaremos de nuevo con ustedes, con Fernando Villa, empresario, y con Isabel Viña, que como saben ustedes es profesora de la Universidad Ovetense. Ellos serán los protagonistas mañana de nuestro debate. Gracias, buenas noches y hasta mañana. No, pero yo mis intervenciones en Facebook son muy breves. En Facebook, en el blog no. En el blog no, pero en Facebook sí son tremendamente breves. Además, generalmente lo que suelo es coger noticias y ponerlas allí, no llevarlas, subirlas. Bueno, empezamos por donde queráis. Aquí en la Junta se ha organizado también esa iniciativa, esa idea de rodear la Junta General del Principado. En Madrid están rodeando las Cortes. Al principio se hablaba de asalto. Es verdad que solo esa expresión, aunque es muy gráfica y probablemente es muy de Twitter o de Facebook, pero quedaba un poco porque lo de asaltar el Congreso recuerda a otras cosas, ¿no? Yo, Víctor, si me permites, que no se nos olvide, te lo había dicho antes, empezar solamente con un recuerdo a Adolfo Suárez. Ah, bien, sí, está en la... simplemente, bueno, espero que Manuel Ángel le parezca bien, ¿no? Hoy cumple 80 años, ¿no? Y bueno, como creo que fue un gran presidente y todo, reconocido por todo el mundo, tendrá sus cosas buenas y malas, como es natural, y bueno, pues hacerle simplemente un recuerdo. ¿Sale un libro de memorias ahora o algo así? ¿Que sale un libro de memorias o va a salir un libro de memorias? No, pues ha salido ya uno más, porque han salido ya bastantes, pero bueno, es un recuerdo y como ahí en Facebook sí dije un par de frases en relación con esto de felicitarlo naturalmente. El hijo suele estar muy al tanto de todo esto, está continuamente al tanto de ello y bueno, decir también que es una pena que este hombre no pudiera darnos opiniones ahora mismo sobre lo que está pasando, porque además creo que sería un presidente, lo comentaba antes con Manuel Ángel, distinto a Felipe González y Aznar,
que fueron buenos presidentes, los dos, la verdad, lo digo más sinceramente, pero creo que están demasiado metiéndose, tanto uno como el otro, donde, en fin, deberían de tener un poco más el nivel de presidentes de hombres de Estado y estar un poco más separados de estas cuestiones. Creo que Suárez sí sabría un poco estar más por encima y sacarlo, ¿no? Y entonces tenía aquí, no para leerlo entero, pero digamos, imprimí el otro día sobre las lecciones de ética, lo digo por el momento en el que estamos, los 8 valores de la transición, que ya no afectan naturalmente, pero Suárez tendría su gran parte, como eran el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la generosidad, el diálogo, el imperativo ético, el sacrificio de los intereses y la renuncia a la verdad en exclusiva, ¿no? Y bueno, en esos méritos, que quede ahí el reconocimiento a Adolfo Suárez, al menos por mi parte. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, una vez hecho efectivamente ese merecido reconocimiento en ese cumpleaños, como bien dice Checa, la lástima es que no... Bueno, lo que supongo que pretende los colectivos que han convocado esta manifestación y lo que se plantea básicamente es seguir poniendo el acento de una situación de crisis económica en un lugar que tiene posibilidades de responder, lo que es donde nos representan. Y yo creo que mientras eso esté ahí, es decir, mientras seamos todos capaces de comprender que frente a las situaciones adversas que en estos momentos vivimos, tenemos que exigir que nos representen, que nos representa, y no otros, que nos gobierne quien nos gobierna, o quien hemos elegido que nos gobierne, pues yo creo que eso es profundamente democrático. Uno puede estar más o menos de acuerdo, quizás, bueno, pues el acento crítico también debería, o el análisis debería afectar a más sectores. Alguien escribía el otro día, creo que Javier Pradera, escribía sobre que todo el mundo acentúa pues la responsabilidad política que existe, la responsabilidad institucional que existe, pero nadie sitúa la responsabilidad económica que también existe de los poderes económicos. Probablemente eso sea cierto, pero en todo caso la legitimidad para convocar, asistir y exigir representaciones a quienes nos representan es tan evidente que la única manera de entender que esto se convierta pues en ese mensaje, digamos, ultra, pues tiene que ver con una necesidad de distraer la atención probablemente, pero también con algunas cosas que a mí me están preocupando, porque más allá de la discusión meramente económica sobre las medidas que se están adoptando para salir de esta situación, hay asuntos, sobre todo lo que tiene que ver con la educación, con los mensajes de libertad incluso de expresión, y con la justicia, que me parecen muy preocupantes del actual gobierno, ¿no? Checa, sobre este asunto de la manifestación. Hombre, yo tengo coincidencias, como no puede ser menos, con José Ángel, pero con Manuel Ángel, perdón, que nos conocemos hace ya muchos años, pero no está. Pero bueno, evidentemente tampoco lo exageraría tanto. Vamos a ver. En primer lugar, estamos hablando del Congreso de los Diputados. Amigos que tengas, sea un periódico, un debate público o efectivamente una red social, lo que tienes que ser siempre es consciente de lo que eres y de lo que se espera de ti, ¿no? Hablas de este responsable de Izquierda Unida, que evidentemente pues ha cometido un error grave en ese sentido, pero en los 2 últimos días, digo, solo rastreando en Twitter, desde el arzobispo de Oviedo, me parece a mí, que ha tenido algún desliz también en la red social, hasta Emulsa, Emtusa, la empresa de limpieza de Emulsa, efectivamente, que utilizó una foto de la plaza de la Catedral de Oviedo para mandar un mensaje sobre Oviedo demasiado localista y demasiado poco propio de una empresa municipal. La clave no es tanto las redes sociales, no son malvadas per se. Lo que tenemos que utilizarlas es sabiendo lo que se espera de nosotros. El que tiene en su red de amigos a los amigos puede expresarse con ellos como quiera. El que es concejal tiene que expresarse como concejal. El que es responsable de una empresa o arzobispo de una religión, pues igual, ¿no? Es un poco de sentido común, básicamente. Esto nos recuerda también a Esperanza Aguirre, cuando hace unos días, unas semanas, quería matar a los arquitectos también, decían, ¿no? ¿Os acordáis de la frase? Bueno, quien es experto en esto de redes sociales, en Facebook, en blogs, etcétera, es Antonio Checa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, hombre? Muy buenas tardes. Pues no, experto no. Tengo un modesto blog hace tiempo, en el que escribo muy poco, por cierto, pero bueno, escribo. Ahora estoy terminando un artículo, algo hablaremos del tema catalán, precisamente.
Y no, lo que pasa es que yo solamente estoy en Facebook, no estoy en Twitter, porque es que nadie me ha explicado las ventajas también de Twitter y estoy más que harto ya de tantas redes, porque la verdad es que con Facebook ya me llega y me sobra. Y no sé si tiene algunas ventajas más, pues digo, bueno, meterme en otra. Digamos que Twitter es más inmediato en cuanto a la vida y Facebook es más, te da la posibilidad de ser más relajado, más de fotografías, pero bueno, no hay muchas. En realidad es comunicación todo. Es lo Mientras no vea ventajas no me meto en otra más, porque ya tiene uno bastante con la cantidad de comunicaciones. Es que Twitter obliga a ser muy breve y Checa, así que Checa no sé si le bueno. Pensar, Checa piensa, pero a ser breve sí, y Checa breve no es. Pensar en la frase, me refiero. Claro. Ya. Hay que escribir con un número. Saludos, buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Debate público de este martes 25S. Nos hemos acostumbrado ya a que prácticamente cualquier fecha que se precie tiene que estar reducida a esa mínima expresión, 15M, 25S, ahora 11S, hace algún tiempo con aquellos atentados, el 11M en Madrid. Bueno, pues el 25S parece que de momento está siendo tranquilo. Ojalá que lo siga siendo así a lo largo de todo este día. Pero no es la única noticia de hoy, aunque sí es la más importante. Asturias últimamente y algunos concejales o miembros de diferentes partidos relacionados con Asturias están que se salen en Twitter. Después de que hace unos días tan solo un miembro de Foro deseara 3 fiestas o 3 días de fiesta nacional por la muerte de Carrillo, el concejal de Izquierda Unida, un concejal de Izquierda Unida en Corbera, concretamente David García, ha escrito lo siguiente sobre Ryanair. Ha dicho: al dueño de Ryanair, es usted una puta rata asquerosa que se merece ser ejecutada. Espero que algún día yo pueda hacerlo con mis propias manos después de haberle torturado durante días. Digo yo, si a mí este verano por viajar con Ryanair quisieron cobrarme además por unos gramos de nada, quisieron cobrarme 60 euros por unos gramos de más, a este señor que le van a cobrar en Ryanair una vez que vuelva a volar con esta compañía, si es que alguna vez vuelve, porque lo dudo mucho cuando vean su nombre en la lista de pasajeros de embarque. En fin, vamos a saludar a nuestros invitados, casi es lo mejor, y empezamos inmediatamente nuestro debate, muy pegados, como ven, a la actualidad por si alguna novedad ocurriera durante el desarrollo, la grabación de este debate público de hoy. Manuel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, muchas gracias. Oye, ¿tú tienes cuenta en Twitter también, pues o en Facebook? Sí, la utilizo en las dos, en Facebook y en Twitter. Y uno, antes de ponerse a escribir ahí, no debe estar sereno en todos los sentidos, o no sé. Sí, es recomendable estar sereno, pero sobre todo lo que es importante es que escribas para cuanta gente escribas, tenga la memoria, la capacidad como para darnos algunos consejos. Pues podemos hablar de ese abrazo, de ese rodear la Junta en el caso de Oviedo, el Congreso de los Diputados en el caso de Madrid. ¿Qué os parecen iniciativas como esta convocadas? Y lo hacemos al hilo de lo que decíamos antes, por Twitter, por redes sociales, etcétera, para ahora. Déjame que haga un matiz, aunque Adolfo Suárez no tenga, desgraciadamente, pues es una enfermedad tremenda, no, eso es otro debate, el Alzheimer, pero en la memoria de nosotros sí, y que cuando algunos han hablado de convertir una manifestación en un asalto al Congreso, porque así se ha dicho, y no en Twitter, sino se ha dicho por parte del gobierno, de responsables institucionales, bueno, esa capacidad de sobre todo los que saben lo que es un asalto al Congreso, por ejemplo, el señor Suárez o Santiago Carriño, que también nos dejó en los últimos... Estoy hablando en general de la generación de la transición sin hacer más distingos ideológicos, ¿no? Sí, eso es lo que echamos de menos en este tipo de momentos donde yo creo que, bueno, pues seguramente agobiados por otros problemas y por otras razones, pues se tira mucho de mensajes ultras. No solo, en este caso, es un mensaje, bueno, curioso, porque comentábamos al principio, y es cierto, al final, todo esto de decir que una manifestación, pues con argumentos o sin ellos, con méritos o sin ellos, pero en todo caso perfectamente legal, legítima y pacífica en torno a el elemento de representación de los asturianos, que es un congreso, una junta en general, convertirla en una especie de asalto al Congreso desde el punto de vista de la discusión política, tiene un nivel de no solo de desmemoria, sino también de desatino tan grande que acaba convirtiéndose efectivamente en una toma prácticamente policial del Congreso frente, bueno, es una especie de ridiculez gubernamental frente
frente a una mínima sensatez, que es lo que yo creo que deberíamos recuperar, ¿no?